lo suelo aclarar porque es confuso en la solapa del texto. ¿Cómo les fue con el texto? ¿Qué les pareció? Es mucho más extenso y tiene otra lógica expositiva a la que veníamos trabajando. Es un texto más de tipo clásicamente historiográfico, es decir, los anteriores eran productos de divulgación que tienen una intencionalidad, que tienen otra intencionalidad. Bien, ¿qué les pareció? Bien, Claro, era Gonzalo. más extenso, siento que tenía como más detalles que los otros textos, capaz no se Claro. profundizaban más los otros y este en cada detalle, en cada pensamiento, bueno, es más largo. Sí, exacto. Es más largo y tiene, quizás porque tiene otra pretensión, tiene otra finalidad, pero sí tiene un grado de detalle que en los otros que tienen otra intención no lo poseen. Bien. De todos modos, pese a la descripción y análisis pormenorizado de un periodo, ¿sí? A mí lo que me interesa es que ustedes logren aislar o sintetizar cuáles son los trazos gruesos de este periodo, ¿sí? Cuáles son los elementos estructurales que nos permiten a nosotros comprender cómo Estados Unidos en 1929 cae en la crisis más importante de su historia y que arrastra con ella a todo el mundo capitalista, ¿no? Cómo irradia, desde ese epicentro eh, se genera una especie de efecto dominó en todo el mundo capitalista. Es decir, entender las causas de la crisis y después las consecuencias que tiene en términos sociales, políticos y económicos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Así que realmente cuando uno analiza la crisis del 29, lo primero que uno puede advertir es que es con nitidez un punto de inflexión en la historia económica contemporánea radical. ¿Sí? No podríamos comprender buena parte de los procesos del siglo XX, del siglo XXI, si no nos detuviéramos a analizar la crisis que se desata en 1929. ¿Sí? Eso en primer lugar. Bien, ¿qué otra apreciación ustedes podrían tener del texto? Juega mucho con los Yo no tiempos, ¿no? lo, ¿Cuál es la periodización que maneja el autor? Prácticamente entre 1914 y 1940, 50 más o menos. Pero bueno, dependiendo de cada subtítulo, maneja más que nada 1920 se enfoca. Bien, 1920 nada más. ¿Por qué les digo esto? Porque las Hace como una periodizaciones En son franja como una hipótesis de 1929, lectura. Perdón, sí. en 1929. Sí. Analía, no sé qué ibas a decir. que hace él una franja, un periodo entre más o menos del 1919 Ujú. hasta 1941 y bueno, se enfoca mucho en lo que fue del 1929 y 1935. Son varios periodos los que cuenta. Bien, Eh, ¿Qué fue lo que pasó los felices años 20? O sea, ¿qué es lo que caracterizó a Estados Unidos eh, lo que fue, lo que creció su economía, de lo que habíamos estado hablando el otro día ya con el profe Quito, desarrollo en el automóvil con la empresa Ford y el crecimiento y también los grandes créditos que se le otorgaba a todas las personas que querían emprender y las inversiones que fue lo que llevó a este colapso del sistema económico. sí, bien. Sí, está muy bien, Analía. Entonces, lo primero que tenemos es lo que en alguna otra clase les expliqué que es una periodización. Esa periodización no forma parte de la naturaleza
de los procesos históricos, es decir, es una operación analítica que realiza un historiador. Es un recorte temporal que le permite construir construir historiográficamente un periodo. ¿Se entiende? Es decir, la naturaleza de los hechos no marca que tiene que ser de 1919 a 1941, ¿sí? Sino que es un recorte analítico, una periodización, un corte temporal que realiza un historiador y que ese recorte tiene una unidad de análisis, es decir, el historiador visualiza en ese periodo una serie de procesos que le permiten considerar que tienen coherencia interna. ¿Me siguen? Y dentro de ese recorte temporal, dentro de esa periodización, pasan diferentes situaciones, ¿sí? En principio, el análisis de la década de 1920. No podríamos comprender la crisis que se desata hacia fines de la década si no entendiéramos cuáles son las regularidades y las contradicciones y la dinámica de desarrollo del capitalismo norteamericano de la década del 20. ¿Sí? Yo ya se los voy adelantando, pero la hipótesis nodal del autor es que las causas de la crisis de 1929 hay que buscarlas en la economía real, ¿sí? Y no tanto en la economía monetaria o financiera, como han planteado muchísimos economistas o historiadores económicos, ¿sí? La crisis del 29 ha generado, una vez más, enormes y enconadas disputas interpretativas, ¿sí? No es solamente una cuestión de discusiones o debates meramente eruditos, sino que analizar las causas de la crisis más importante del capitalismo prefigura escenarios de política económica en el mundo contemporáneo. ¿Me siguen? Es decir, no son debates, meros debates de ñoños, vamos a decirlo así en términos coloquiales, sino que esos debates tienen fuertes implicancias, ¿sí?, en las discusiones actuales sobre las orientaciones de las políticas económicas. Y como ustedes saben bien, las orientaciones de las políticas económicas tienen impactos disímiles en diferentes sectores o clases sociales, es decir, benefician o perjudican a determinados sectores, ¿sí? Espérenme un minuto que voy a cerrar la ventana, que no sé si escuchan ya el ruidito de la lluvia. Bien. Esperen que había una pregunta, creo. Gonzalo, a mí me llamó la atención que Estados Unidos era la acreedora del mundo luego de la Primera Guerra. Bien, bueno, sí, claramente, Gonzalo. Y esa posición superlativa, esa preeminencia económica que tiene Estados Unidos hacia el fin de la Primera Guerra Mundial, va a tener una incidencia fundamental en el periodo entre guerras, que es el periodo que se conoce tradicionalmente como entre el lapso de la finalización de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de la Segunda en 1939. ¿Sí? La posición de acreedora de Estados Unidos va a jugar un papel clave entonces, no solo en la entreguerra, en la incidencia que tiene Estados Unidos en el escenario internacional y que prefigura la emergencia de los fascismos. Pensemos en el Tratado de Versalles y en la situación absolutamente desventajosa con la que queda la gran perdedora de la Primera Guerra, que es Alemania, ¿sí?, que se transforma en una gran deudora de Estados Unidos, y después de la crisis, cómo se genera por esta posición de acreedora de Estados Unidos una especie de castillo de naipes, es decir, al desmoronarse la economía norteamericana, que es la principal economía del mundo capitalista, genera un efecto de irradiación absolutamente pernicioso en todas las economías del mundo, inclusive en la Argentina de la época, ¿sí? Pensemos que no casualmente el primer golpe de Estado en Argentina es de 1930, es decir, coincide con los primeros efectos de la crisis internacional. ¿Ah? Es decir,
de alguna manera el texto amerita o tiene diferentes lecturas. Una es todo lo que pasa a nivel interno, obviamente, y la otra, y no menor, es cuáles son los efectos que tiene la política norteamericana en el escenario internacional, ¿sí? Y claramente ya para fines de la Primera Guerra Mundial, entonces Estados Unidos es la principal potencia económica del mundo, no así en términos hegemónicos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay una superioridad económica que es incontrastable, se supera ampliamente a Gran Bretaña, a Francia y claramente también a Alemania, que es la gran derrotada de la Primera Guerra, ¿sí? Pero no asume su vocación hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? Tiene superioridad económica, mas no asume el liderazgo político internacional que recién va a asumir en 1944-1945, después de la conferencia de Bretton Woods, donde se configura el mapa geopolítico internacional de la segunda posguerra, ¿sí? Fíjense, todo este lapso de tiempo, es decir, la posición de acreedor a la posición, la superioridad económica, más no el liderazgo político en términos internacionales, es una dimensión a tener en cuenta o nos permite entender buena parte de lo que Hobsbawm va a llamar la era de las catástrofes y la era del abismo económico, es decir, Estados Unidos no asume esa posición hegemónica y de alguna manera el mundo que se había configurado lentamente a lo largo del siglo XIX, ese mundo burgués que tenía como principal potencia Gran Bretaña, se termina de desmoronar entre 1914 y 1945. ¿Sí? Una explicación es quizás por, probablemente o primariamente es por la posición, la estructura de la economía norteamericana que ahora lo vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Más o menos expliqué lo que estabas comentando, Gonzalo. Sí, sí, profe, justo eso yo. Bien. Hay otras cuestiones también a tener en cuenta. Ustedes si quieren vayan preguntando, activen el micrófono. Es más interesante que activen el micrófono y hagan una intervención que por el chat. Profe, Sí. yo tengo una pregunta, y es por eso como que, o sea, que lo que usted está hablando es como que por eso dice acá en el texto que como que recae una responsabilidad económica sobre Estados Unidos. Y la responsabilidad económica recae por su clara superioridad en términos de productividad. O sea, los indicadores de productividad norteamericanos superan por 3 o 4 puntos a cualquiera de las otras economías industriales de la época. ¿Sí? Entonces, eso después se va a transformar en el mandato, en el destino manifiesto y que hay que exportar la democracia a todo el mundo y con eso invaden y destruyen donde haya un pozo, donde haya yacimiento hidrocarburífero que les interese. Sí, Marco. Uh-huh. Es, Claro, porque igual, claro, el texto también dice que justamente no recaía toda la responsabilidad porque justamente por el tema de la guerra, bueno, acá como que el texto menciona el tema de la etapa posbélica, que uh-huh. justamente que también es como que otros países tenían la culpa, como por ejemplo Alemania, que había que exigirle que haga sus debidas reparaciones por los daños que causó en la guerra, bueno, como nombra acá, a Francia e Inglaterra. Y de Uh-huh. ahí podría Sí, pagarle su deuda, digamos, y se acomodaría un poco lo que sería la claro, son las economía famosas central. reparaciones de guerra del Tratado de Versalles. Inclusive Keynes escribe un libro muy célebre que se llama Las consecuencias económicas de la paz. Es decir, donde ya advierte que, que las reparaciones de guerra que se le exigen a Alemania son muy gravosas. ¿Sí? Recuerden que después de ese tratado, Alemania entra en una espiral hiperinflacionaria
superando ampliamente inclusive a la experiencia argentina, que es una de las más, que tiene una larga experiencia al respecto. ¿Sí? Es decir, el Tratado de Versalles genera una situación de desequilibrio en el delicado escenario europeo que en vez de solucionarlo, lo agrava de una manera notable, sobre todo tratando de responder a los intereses franceses como británicos, como decías, Alan. Sí, Analía. Que bueno, no solo, bueno, porque Estados Unidos también tenía protagonismo y lo tuvo y lo tiene, fue porque también era exportador de armas y bueno, con esto de lo que mencionaban los compañeros, después de la guerra, ellos también fueron los que de alguna manera prestaron más de 5 millones de dólares para reconstruir lo que era la Europa destruida. Sí, sí, claramente, como muy bien dijo Marco, no solamente graba las clases, sino que se muy buenas apreciaciones. No es que sea mi favorito, no lo confundan, por favor. Bueno, el escenario europeo de Europa Occidental es un escenario de destrucción del aparato productivo. Es decir, buena parte de las regiones industriales europeas quedan destruidas. Eso obviamente posiciona a Estados Unidos en un lugar muy ventajoso, teniendo en cuenta que el escenario bélico no pisa suelo norteamericano, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Eso ya de por sí es un elemento a tener en cuenta. No estoy diciendo que es el único, pero es un factor a entender que nos permite comprender el poderío norteamericano durante todo el siglo XX. Es decir, Estados Unidos, el suelo norteamericano no sufre la devastación que sucede en Europa o que sucede, por ejemplo, en el sudeste asiático. ¿Sí? A Marco, mí, sí, dejá grabando y retírate, es verdad. Ya está. Sí, Gonzalo, perdón. a mí me pareció que también me parece aclarar que, por ejemplo, como estaba devastado Alemania, Gran Bretaña y otros países que eran los principales consumidores del mercado también, eso influyó en la economía, como vos bien dijiste, pero para más que tengan el dato de color, que se vea que son los países que eran potencias y que eso influyó significativamente. Sí, otra cuestión que no es menor a tener en cuenta es que y que lo vimos en el trabajo práctico cuando analizamos la industrialización de Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XIX, es que la economía norteamericana durante más de un siglo se recuesta, se orienta hacia la constitución de un mercado interno enorme. ¿Sí? A diferencia de otras economías, como la británica, que es la claramente antitética en ese sentido, Estados Unidos tiene una estructura económica autárquica, es decir, tiene autosuficiencia donde pueden coexistir, ¿sí? ¿Recuerdan la división regional del trabajo que tenía Estados Unidos? Es decir, tiene un potente sector agrario. Recuerden que inclusive a principios del siglo XX, la estructura demográfica norteamericana es una estructura que tiene más del 50% de población agraria. ¿Sí? Eso va también, después lo vamos a ver, va a incidir en la duración de la Gran Depresión. Pero entonces, Estados Unidos tiene un potencial industrial enorme y un desarrollo agrario también muy interesante. Eso genera condiciones de autarquía donde prácticamente Estados Unidos exporta, pero no tiene requerimientos de importación muy elevados. ¿Sí? Eso genera una balanza de pagos a nivel internacional absolutamente deficitaria. ¿Sí? Absolutamente deficitaria para el resto del mundo. ¿Sí? Donde Estados Unidos claramente acumula acreencias comerciales sistemáticas. ¿Sí? Una balanza comercial que en términos de comercio internacional genera un desequilibrio. ¿Se entiende? Es decir, Estados Unidos no necesita prácticamente la importación de productos, por ejemplo, primarios. Esa va a ser una de las razones
de la histórica rispidez que tiene Argentina con Estados Unidos. ¿Sí? Históricamente Argentina se había acoplado de una manera absolutamente subordinada a Gran Bretaña como proveedora de materias primas y alimentos. Argentina, granero del mundo, era el lema de la época, ¿no? Hay muchos en la actualidad que siguen diciendo que esa fue la etapa dorada de la historia económica argentina. Bien, cuando se produce este proceso de transición de la hegemonía mundial, cuando cambia el centro de gravitación hacia Estados Unidos, ¿sí? Esas relaciones, esa inserción internacional de los países periféricos, de Argentina como de los países europeos industriales, ya va a ser una inserción, una relación conflictiva, ¿sí? Que va a generar entonces el poderío norteamericano, pero también fuentes de inestabilidad sistémica a nivel, o sea, a nivel global. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. No. O sea, como que Estados Unidos no No necesitaba nada, prácticamente tenía todo. O sea, exactamente, y eso exactamente. claro, Así, a nivel muy, a muy gran escala, grosero, ¿no? esa sería la explicación. Estados Unidos no, no existe, o sea, la aplicación de la División Internacional del Trabajo, como lo había planteado David Ricardo para el caso británico en el siglo XIX, claramente no es aplicable para la hegemonía norteamericana. Y igualmente, después, bueno, después de la guerra tuvo conflicto con Europa y dejaron como de tener relación económica, digamos, entre ambos países. ¿O Bueno, no? eso ya lo van a analizar en los teóricos y más adelante nosotros también. Pensemos que Estados Unidos, por eso una hipótesis nada más, una posible interpretación de esto que les estoy mencionando, es que recién en 1900, después de la segunda posguerra, Estados Unidos asume su función hegemónica en el escenario internacional. ¿Cómo lo va a asumir? Por ejemplo, a través del Plan Marshall, que va a ser un plan de reconstrucción, de inyección de miles, de cientos de dólares para apuntalar la reconstrucción europea. ¿Sí? Porque si no el capitalismo se desmorona. Es decir, Estados Unidos comienza a entender recién en la segunda posguerra que debe apuntalar a sus socios en el mundo libre, entre comillas, subrayado y negrita, para poder perpetuar su propia superioridad. Lo mismo sucede en el sudeste asiático. En el contexto, que todavía no lo hemos planteado, porque en el texto no se trabaja, pero lo vamos a ver la semana próxima o en el práctico 6, en el contexto de un escenario internacional donde a partir de 1917 la posibilidad de la emergencia del comunismo como una alternativa de organización sociopolítica y económica es un proyecto antitético que entra en competencia con el capitalismo. Es decir, a partir de 1945, no me voy a ir más del tema, es decir, Estados Unidos debe apuntalar a las economías capitalistas en el marco en un contexto histórico donde, después de 1917, donde la Unión Soviética es una alternativa competitiva de organización del mundo bajo otros fundamentos. ¿Sí? Fíjense el cambio radical. Si después en la entreguerra Estados Unidos de alguna manera se repliega sobre sí mismo y priman las posturas aislacionistas, después de 1945 necesariamente va a tener que asumir otro tipo de posicionamiento de liderazgo para poder perpetuar su posición. ¿Sí? Bien. Eso es en el escenario internacional. Ahora vayamos al texto, ¿sí? ¿Qué pasa en la década de 1920 que de alguna manera nos permite a nosotros prefigurar el escenario de lo que va a ser la crisis de 1929? ¿Quién se anima ahí?
¿Puede repetir la pregunta? Se escuchó cortado. Bueno, voy a apagar la cámara para ver si mejoramos. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de la década de 1929 en Estados Unidos para explicar la crisis de 1929? La industrialización fue mucho mayor que Europa, digamos. Los bienes industriales eran en mayor cantidad, por ende más baratos, y el alimento también era más barato que los europeos. Ujú, sí. O Bueno, sea, sí, yo creo que en resumen es como que había un exceso de oferta, entonces como que los precios eran muy bajos y aparte hubo una sobreinversión, bien. como Sí, que, Y pero expansión. antes de llegar a las hipótesis explicativas de la crisis, sí, perdón, Evelyn, no sé qué ibas a decir. Te No, escucho. solo iba a decir inversión, lo que dijo el compañero, y expansión. Está bien, pero ¿cuáles son los trazos gruesos de la economía norteamericana de 1900, que se inicia en 1919, en 1920, y que nos permiten entender por qué Estados Unidos es la principal potencia económica del mundo, ¿sí? Para el periodo, claramente. Una fue el automovilismo, El- otra con fue la electrónica. Mercado de masas. Claro, un consumo popular, digamos, masivo, mucho consumo. Exacto, bien. Y los créditos también que permitían llegar a eso, digamos, a Bueno, pagarlo. vamos a tratar de ir desagregándolo a poco. Entonces, lo primero que tenemos es la constitución, como dijo Hugo, como dijo también Marisol, la constitución, dice Baines, de la primer sociedad de consumo de masas, ¿sí? No de masas finas, sino de consumo de bienes masivos, de bienes producidos de una manera estandarizada, ¿sí? Ese es el primer punto a tener en cuenta. Fíjense que esto ocurre con una anticipación de 30 años en relación al escenario europeo. ¿Sí? Baines inclusive le dedica unas páginas, unas carillas a esta cuestión. ¿Sí? Es decir, en Estados Unidos, en la década de 1920, se constituye la primera sociedad de lo que, chicos, a partir de ese momento va a ser una nota distintiva del capitalismo, ¿no? La producción masiva de bienes. ¿Sí? Y en ese sentido, el emblema, el arquetipo de esa sociedad de consumo de bienes durables, de bienes masivos, es el Forté, ¿no? Es decir, me parece que lo dijo Analía o Evelyn por ahí. Es decir, estos años, estos crazy years se van a conocer en la época, estos años locos, porque es una época de frenesí, de consumismo exacerbado, va a tener como dos pilares. ¿Sí? Esta sociedad de consumo de bienes durables se va a basar en la producción de automóviles, ¿sí? de miles de millones de automóviles, y en la electricidad. ¿Sí? Y cómo esos dos pilares, esas dos patas, van a generar efectos de arrastre en toda la economía norteamericana. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, Sí, justo profe. estaba diciendo del consumo masivo de energía eléctrica y se me cortó y me tengo que volver a conectar. Ah, bien. Era tu momento de gloria y te pasó una mala jugada a internet. No pasa nada, no te preocupes. profe, también es importante destacar, ¿no? Que con esto de que justamente por la industria automovilística también se fomentó, digamos, las industrias complementarias como el caucho, ¿no? Por el tema de los neumáticos. Sí, Baines el autor lo trabaja muy, a mi juicio, ese pasaje está muy bien resuelto porque les permite entender a ustedes esos famosos eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante que habíamos visto tanto en la experiencia norteamericana como en la alemana en los prácticos anteriores. ¿Sí? Es decir, genera efectos de arrastre que transforman estructuralmente la economía norteamericana, pero que también la dinamizan. ¿Sí? Pensemos en todas las industrias anexas que genera la producción del automóvil. Como dice Alan, el caucho, la industria del vidrio, la industria del tapizado, obviamente toda la mecánica, ¿sí? Es decir,
hay una constelación muy compleja de innovaciones que arrastra la producción masiva de automóviles, ¿sí? Bueno, el autor es claro. Ford lo pensó lo más parecido a una carreta moderna, ¿no? Ejes altos, que puedan usar un modelo absolutamente único y que sea totalmente versátil, ¿no? Marco, perdón. Sí, 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 tal cual. Bien, sí, la verdad que inclusive no podríamos entender el capitalismo contemporáneo sacando del mapa al automóvil, con una serie extremadamente compleja de innovaciones. Después, claramente, el modelo de Ford, el Fordismo, va quizás a quedar relegado con otras modalidades vinculadas a la General Motors o a la Chrysler, donde armazones o estructuras del auto similares van a comenzar a tener variaciones estilísticas mínimas que van a permitir una diferenciación de los gustos, obviamente para seguir vendiendo más automóviles. Pero entonces, el automóvil genera esta serie de transformaciones que no se supeditan solamente a la cuestión de las innovaciones tecnológicas, sino que también generan lo que Baines va a decir la construcción o la constitución de una sociedad de nómades. ¿Sí? A mí me gusta la metáfora porque de alguna manera les da la pauta de que no es solamente todas estas innovaciones, sino también cómo ello se vincula con la construcción de carreteras, es decir, con la inversión pública, que es muy alta en el periodo y que apuntala al crecimiento económico, la construcción de viviendas y toda una serie de expansión inmobiliaria que, por ejemplo, permite el nacimiento de la sociedad suburbana norteamericana. ¿Vieron que está en cualquier serie o película norteamericana lo van a ver? ¿Dónde viven las clases medias norteamericanas? Esas familias alejadas de tipo... la ciudad. Los ¿Cómo? suburbios. Justo hablaron los dos a la vez. Sí. El compañero dijo los suburbios, claro, porque están alejados de la ciudad, son Sí, como están un grupo alejados. de casas. Los famosos suburbios. Exacto. Bueno, ya era Alf, Los Simpson, lo que sea, lo van a ver en Claro. cualquier serie norteamericana. ¿Qué es lo que posibilita el suburbio? La existencia suburbana, por fuera de lo que ellos, los norteamericanos, van a llamar la inner city, es decir, el corazón de la ciudad. Bueno, el automóvil. Fíjense cómo hay una imbricación estructural, es decir, la expansión inmobiliaria, la construcción de viviendas, la construcción de carreteras, no podría ser pensada sin el automóvil. Y a su vez, esa construcción de esa vida suburbana está fuertemente entrelazada con las innovaciones que trae aparejada esta sociedad de consumo de bienes durables, que están basadas en la Nico, electricidad y en la electrónica. Las heladeras, los lavarropas, toda esa serie de artefactos del hogar, ¿sí?, están pensados para facilitar la vida pequeño burguesa. ¿Sí? Perdón, Daniel, no sé qué ibas a decir igual. sí, tenía, en base a todo lo que estamos hablando del gran consumo y el aumento del consumo en Estados Unidos y de este crecimiento en la década del 20, tiene que ver con los bienes durables, pero me parece que incide mucho el tema del crédito, porque no eran bienes baratos. Sin el crédito no cualquiera accedía a comprar un auto o bienes eléctricos como la heladera. Entonces como que me da la sensación de que le dio mucha manija a ese consumo y lo facilitó. Sí, claramente. Nosotros hasta ahora en la explicación, por lo menos la que estoy dando yo, se está recostando por el lado de la oferta. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la demanda, que claramente que está vinculada a lo que vos estás planteando. Es decir, fíjense todas las ramificaciones que tiene la construcción de estos dos pilares, ¿no? Automóvil y electricidad, ¿sí? Y que está asociada al ABC del Fordismo, de lo que pasa a la posteridad, que es
la incorporación de una tecnología que va a marcar, que va a ser un sello de agua de cualquier experiencia industrial en el siglo XX, que es la cadena de montaje. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, Daniela, a lo que vos estás planteando. Si la cadena de montaje genera un aumento exponencial de la productividad industrial. ¿Sí? Bueno, noten, el ejemplo paradigmático al respecto es Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Siempre terminamos todos dando el mismo ejemplo. Y está vinculado a lo que Gonzalo está diciendo, a los avances de la gestión científica del trabajo, esto encomillado, la organización científica del trabajo, que van a ser los planteos que va a realizar Frederick Taylor y que Ford va a aplicar de una manera absolutamente sistemática. Es decir, ¿cómo ahorrar tiempos? ¿Cómo expropiar los saberes de los trabajadores y que sean capitalizados por la gerencia capitalista? Bueno, la reducción de tiempo, el aumento de las destrezas, toda esa serie de cuestiones que Taylor marcaba y que van a implicar una disminución de los tiempos muertos, van a terminar siendo condensadas en una innovación tecnológica, que es precisamente la cadena de montaje, que el autor lo plantea, que no nacen con Ford, pero que Ford la va a llevar a su máxima expresión. ¿Sí? Es decir, ahí hay un ahorro de los tiempos muertos, un aumento de la productividad, una expropiación de los saberes obreros hacia el mundo capitalista que va a ser realmente una revolución capitalista, ¿sí? Una revolución capitalista en el sentido de que genera un aumento enorme de la productividad industrial, ¿sí? Es decir, se eliminan los tiempos muertos, se simplifican las tareas de los obreros y básicamente se estandariza la producción. Radios, automóviles, cada uno haciendo una tarea absolutamente sencilla, van a generar un mundo industrial de productos masificados, ¿sí? Ese es el lado de la oferta, es decir, nosotros lo que tenemos acá es una parte de la explicación vinculada a cómo aumentan de una manera superlativa la producción industrial. ¿Sí? Ahora vamos al lado de la demanda, que es otro gran problema, otra de las ecuaciones fundamentales que hay que resolver. Bueno, y acá entra lo que estaba planteando Daniel, que va a ser también una innovación o una marca de singularidad de estos años locos. Por eso digo, fíjense, toda una serie de transformaciones claves que se originan en la economía norteamericana, bien digo, y que después se van a expandir a todo el mundo, inclusive hasta el día de hoy. Una, por ejemplo, vos, Daniel, habías mencionado la venta a plazos, ¿no? Sí, tal cual. La venta a plazo con crédito, porque no eran bienes, no eran bienes baratos. No cualquiera podía acceder. Precisamente, al ser bienes durables, ¿sí? Necesitan la erogación de una suma interesante de dinero. Bueno, chicos, es en el mundo en el que seguimos viviendo en la actualidad. Es el mundo del endeudamiento, es decir, para poder acceder al mundo de consumo, se segmentan los plazos de pago de un bien que ya de por sí es oneroso. Entonces, para que el capitalismo posibilite la adquisición de estos trabajadores que también son consumidores, bueno, el autor también lo plantea. Probablemente más importante que la cadena de montaje son los $5 diarios. No sé si lo lograron identificar en el texto. ¿Qué está Sí, lo queriendo que decir? ofreció Ford. Ford fue la empresa que más ofreció $5 por día. Exacto. Justo habías levantado la mano, Analía, estaba ahí. Sí, lo que yo quería ahí también sumar a lo que había hecho el compañero Daniel, esto de que la venta a plazos, lo muy llamado compre hoy, pague mañana, pague después. Eh, y llegó un momento que todos tenían los electrodomésticos y eran bienes duraderos, entonces llegó un momento que no había consumo, ya no se consumía, no era un bien que lo comprabas hoy y en
en 6 meses lo tenías que volver a comprar. No es como ahora que hacen todo descartable y nos hace tener que comprar un poco Que de po- tiempo. La obsolescencia programada todavía no estaba pensada. Por lo menos Ford claramente ahí no la tenía claro, pensada. por eso es que después, no sé si digamos, fue como que se cambió, o sea, no se fundió, pero como que se renovó porque justamente después justamente al todos tener el automóvil es como que buscaron más la comodidad y El confort. el estilo del auto, o sea, ya no se preocuparon tanto por la utilidad que brindaba, digamos. Claro, el enfoque de los bienes antes cuando se fabricaban, digamos, que duraran toda la vida, y se trataba de negociar, me parece a mí, con el tema de los repuestos. Eran cosas estándares que se podían conseguir y se cambiaban. Ahí hacía referencia Alan al tema de los modelos T de Ford, que en un momento se vendían los autos usados y tenían el mismo rendimiento, obviamente con el desgaste natural del paso del tiempo, que un auto nuevo. Entonces ahí perdió el mercado Ford porque ya lo tenía inundado. Y ahí empezaron a seleccionar lo que era más confort y calidad al rendimiento. Entonces se fueron para Chrysler o otras marcas de vehículos. Pero como decía Analía, en ese momento se fabricaban los bienes para que duraran y duraran, ¿no? Ahora como son descartables, en 6 meses, un año lo tirás y compras uno nuevo. Sí, exacto, sí. Ya a partir en pleno auge del Ford T, General Motors, a través de Alfred Sloan, plantea comenzar a generar productos con diferenciaciones simbólicas, ¿sí? Bueno, ustedes mencionan los incrementos en el confort, ¿sí? Que es cierto, pero ya en la década del 20, las principales automotrices norteamericanas, que van a ser las más importantes del periodo, lo que van a generar es el mantenimiento de los aspectos estructurales del automóvil y diferenciaciones cosméticas o simbólicas que marcan una diferenciación de estatus, ¿sí? No es tanto quizás el aumento del confort, sino esta diferenciación estilística. Chicos, piensen en cualquier auto moderno y van a ver que no hay modificaciones absolutamente sustantivas en el confort, salvo, bueno, obviamente depende de las gamas, sino que van a ver que el nuevo, no sé, hoy por ejemplo iba caminando por la avenida Argentina y veo el nuevo Onix, ¿sí? Que dejó de tener esa forma como más redonda y se parece a un Volkswagen o a una matricería de tipo Audi. Es un auto mucho más cuadrado. Y bueno, como me gustan un poco los autos, me puse a ver las especificaciones técnicas. Es exactamente el mismo Onix de siempre, el mismo inseguro Onix de siempre, que tiene una de las peores notas de seguridad del mercado, pero se modificó radicalmente su fisonomía externa, ¿sí? Bueno, eso ya claramente lo hace el esloanismo en la década del 20 en Estados Unidos, porque lo que se necesita en una sociedad de consumo de bienes durables masiva es diferenciaciones de mercado, que se hacen, como dijo Daniel, con las ventas a plazos, con políticas crediticias de créditos baratos, y con algo que es una innovación, no sé cuántos de ustedes son estudiantes de administración, con la emergencia de la publicidad y del marketing. Es decir, generar las condiciones para desear productos que uno en realidad ya los tiene, pero bueno. Profe, La magia de la publicidad. Sí, Amancay. que el autor menciona que ahí surgió todo lo que es la moda, o la industria Sí, de la moda junto con la publicidad. exacto. La moda, la publicidad, que sería la prehistoria del marketing, la utilización de la radio. Fíjense cómo se van encadenando estos fenómenos. O sea, la radio funciona como un dispositivo de difusión de hábitos de vida modernos, vamos a llamar de manera encomillada, ¿sí? Es decir, estos hábitos asociados al mundo urbano, a señales de distinción que tienen que ver, es decir, la fisonomía externa es un vehículo
de diferenciación simbólica que significa diferenciaciones de estatus. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto pasa hasta el día de hoy. ¿Sí? Por Sí, eso se también crean aparece el cine, el jazz, Ujú. otras cuestiones culturales también, integración social también. Sí, sí. Bueno, el texto también en ese sentido a mí me gusta, porque inclusive plantea los claroscuros del periodo, no les brinda una imagen homogénea o monolítica del periodo. Por ejemplo, en la misma época es el periodo de emergencia del Ku Klux Klan, del Red Scare, es decir, del miedo rojo. La agricultura claramente queda por fuera de este periodo de bonanza generalizada, entre comillas. Es decir, no es un periodo de blanco sobre negro. Hay unos claros oscuros muy importantes que nos permiten entender la debacle de 1929. ¿Sí? También menciona Había la ley seca. La ley seca, la tristemente célebre ley seca. Muchísimas series, películas hay al respecto. A mí particularmente el periodo me encanta. Bueno, la época de Al Capone, ¿sí? Es decir, bueno, el autor lo plantea, es decir, probablemente la ley seca contribuyó más. Él lo plantea como un placebo, la paridad entre mundo industrial y agricultura que no pueden lograr los campesinos, de alguna manera es compensada simbólicamente a través de la ley seca. ¿Sí? De este puritanismo que es muy típico de la sociedad norteamericana, ¿no? Prohibir el alcohol. Eso ya es un pecado en sí mismo, chicos, ¿eh? Yo se los digo Claro, así. que por eso surgieron los gángsters en su momento, porque justamente Claro, prohibir algo no significa que va a dejar de circular. O sea, sí. Bueno, hay innumerables cantidades de estudios históricos, sociológicos que trataron de cuantificar o de analizar los impactos de esta medida. Y bueno, no hay mucho consenso al respecto. Si mejoró la moralidad. Bueno, Bain se lo plantea, no sé si lo recuerdan, el texto que dice, si la sociedad norteamericana al periodo es más moral que su precedente, y bueno, claramente no se puede plantear una conclusión de ese tipo, ¿sí? Pero volviendo a nuestro tema, estos años locos, este periodo de prosperidad económica que se pensaba en la época como indefinido, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta. Había una fe prácticamente dogmática en el crecimiento económico ilimitado de Estados Unidos. Porque prácticamente no se habían desarrollado crisis significativas precedentemente, ¿sí? Entonces, es un periodo donde hay una fe irrestricta en las bondades del mercado. Eso de alguna manera también nos permite entender cómo se genera esta enorme burbuja bursátil, ¿no? Alan, estás ahí con el micrófono, no sé qué, si vas a decir algo, se te activa solo. no, bueno, que el tema claro, que por ahí la crisis más importante que tuvo fue la caída de la bolsa. O sea, Sí, que justamente es como que su economía es como que se basó mucho en el tema de la inversión y de invertir en las acciones. Entonces, bueno, pues eso fue una de las más catastróficas, digamos. sí, ahí vamos a llegar a eso porque si no, no nos va a dar el día, el tiempo y empezó a llover más fuerte. Bueno, entonces tenemos los créditos a plazos, la importancia de la publicidad, por el lado de la oferta, ¿no? Que nos permite entender cómo se absorbe, o sea, es el otro lado, el anverso de la moneda de esta sociedad de consumo de bienes durables. Una política del gobierno federal, una política de créditos baratos. Evelyn dice que Petco ya funciona, así que hacemos el práctico. Buenísimo. No, mentira, no lo vamos a hacer. No se asusten. Me gustan las caras de terror nada más. Bien. Entonces tenemos una política de créditos baratos, ¿sí? Que permite, que alimenta este proceso de adquisición de bienes, ¿sí? Y que también va a permitir explicar, va a ser un factor clave para entender la crisis, ¿sí?
El dinero es muy barato en ese momento en Estados Unidos. Después también una política de aranceles aduaneros que es más simbólica que otra cosa, eso es cierto, el texto también lo menciona así. Y como les decía, muchos sectores al margen de esta expansión. Probablemente los más importantes sean la industria textil, el carbón y sobre todo la agricultura, ¿sí? Donde aumenta de una manera cada vez más evidente la brecha entre el mundo agrario y el mundo urbano industrial, ¿sí? Y que va a ser una nota de distinción después de la crisis de la Gran Depresión, ¿sí? Esas filas enormes de cientos de miles de millones de personas peregrinando por Estados Unidos. Yo intenté ponerles en la PEPCO, pero andaba mal internet y no pude, inclusive no la conseguí completa. Hay una película que se basa en un libro, en una novela que ganó el Pulitzer que se llama Las uvas de la ira, que es una película que es un clásico, es vieja, pero no le tengan miedo porque es muy buena, que analiza las consecuencias sociopolíticas de la Gran Depresión, cómo tantas personas quedan viviendo lisa y llanamente en la miseria. Es decir, no podemos entender el mundo posterior a 1929 sin esta crisis. Tanto la emergencia del nazismo, de los fascismos europeos, de buena parte de las dictaduras latinoamericanas, ¿sí? E inclusive el mundo, la Segunda Guerra Mundial y el keynesianismo que viene después sin esta crisis, ¿sí? Que ya se anuncia entonces en estos elementos. Una crisis agraria, ¿sí? Y otra cuestión que hasta ahora se nos escapó, que es el fenómeno de concentración económica, ¿sí? Ya para fines del siglo XIX no es una nota de distinción de la economía norteamericana, sino que también la vemos con notoriedad, en la experiencia alemana, es los procesos de concentración económica, de oligopolización de los principales sectores económicos, ¿sí? La Standard Oil, en el caso alemán la Bayer, los principales sectores industriales ya están altamente concentrados. En la economía norteamericana de fines del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX, esto también es así. Y eso va a prefigurar, y es otra causa a tener en cuenta en el desencadenamiento de la crisis. Cuando el autor plantee que la principal hipótesis que explica la crisis del 29 son los procesos de sobreinversión, ¿sí? Lo que está en realidad va a estar muy fuertemente atado a este proceso de concentración económica. Así son monstruos económicos enormes que integran verticalmente desde la extracción del crudo, por ejemplo, hacia su comercialización, como es el caso de la Standard Oil, que es la Exxon de la actualidad. ¿Sí? Es decir, sigue siendo una de las principales empresas petroleras, corporaciones petroleras del mundo. ¿Sí? Bien. Entonces, ya para... Bien, perdón, no sé quién iba a hablar, perdón. Yo, en el documental estaba viendo el otro día que justamente cuando pasa esto de la crisis, qué sé yo, viene uno de los que lideraba más o menos los bancos que hacían esto de la bolsa y compra, si no me equivoco, en Standard Oil unas acciones para dar fe a la gente de que no se estaba yendo todo al carajo. Sí, figuran en esos cortitos documentales y en el texto también. Después que se produce el famoso Jueves Negro, viene Rockefeller, que es el dueño de la Standard, representantes del JP Morgan, chicos, son los mismos dueños del mundo de siempre, ¿no? De 1929 y de la actualidad. Compran 500 millones de dólares en acciones y no la pueden levantar. ¿Por qué no? Porque el origen de la crisis no es un origen monetario nada más, tiene sus fundamentos en la dinámica de la economía real, ¿sí? Ya para 1928 igual, ¿qué tenemos? Entonces tenemos una agricultura en decadencia, con fuertes asimetrías, sectores textiles, del carbón, la declinación de la expansión de
las inversiones en carreteras, de las inversiones inmobiliarias, de las inversiones en viviendas, ¿sí? Es decir, ya se va prefigurando un cóctel que es muy complejo, ¿sí? En consonancia, eso pasa en la economía real, ¿sí? En la economía financiera, es decir, nosotros lo que podemos ver es como dos esferas, ¿no? Economía real, economía financiera. En la economía real tenemos todo este cóctel de factores. ¿Qué pasa en la economía financiera? Ya para 1928 lo que tenemos es un aumento enorme en las compra y venta de acciones, ¿sí? Las acciones suben de una manera muy notoria, ¿sí? O sea, aumentan las transacciones bursátiles, vamos a decirlo así, en términos técnicos, es decir, la compra y venta de acciones de valores de la bolsa de valores de Wall Street aumenta, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2, aumenta la cotización de esas acciones, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. Sí, profe. Bien, eso es lo que pasa en la economía, en la esfera financiera de la economía. ¿Por qué insisto con esto? Porque les digo, hay fuertes tradiciones interpretativas que analizan la crisis del 29 como un factor eminentemente monetario, es decir, si la Reserva Federal de Estados Unidos recientemente creada frenaba su política de créditos blandos, la crisis podría ser evitada. Eso es lo que dice, por ejemplo, Milton Friedman, que es Premio Nobel de Economía, padre del neoliberalismo a nivel mundial. Es decir, hay una correlación, dice Friedman, entre la masa monetaria y la economía real. Al aumentar la masa monetaria, eso generó la crisis, ¿sí? Bueno, lo que dice este autor es que esto va mucho más allá de los factores monetarios y que debemos buscar las causas de la crisis en la economía real. Daniel, levantaste la mano, creo. Sí, sí, porque se me genera la confusión sobre justamente el origen de la explicación de la crisis del 29, si era monetario por medio de la burbuja financiera y el estallido, o si venía de la economía real. Porque Baines es claro. También para Baines, y el texto lo va estructurando de esa manera, los factores de la crisis hay que buscarlo en la economía real. ¿Sí? La economía real. Inclusive, como otras corrientes plantean, no es un problema de subconsumo, el problema es de sobreinversión, va a decir Bain. Los fenómenos de concentración económica, ¿sí? Estas grandes corporaciones, en un momento, este crecimiento económico que va a tener Estados Unidos a lo largo de toda la década del 20, se va a ir ralentizando, se va a poner cada vez más lento. Esos excedentes económicos, ¿sí? En vez de ser invertidos en aumentar la productividad de los procesos industriales, que ya llevaron a un techo, por lo que dijo Analía hoy hace unos momentos, es decir, la sociedad de consumo de bienes durables tiene un techo, o sea, si bien es difícil de saturar el mercado norteamericano, vos no te comprás, los ciudadanos norteamericanos no se compraban Forte cada 6 meses, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, esos excedentes económicos, en vez de ser destinados a la inversión en el sector real de la economía, van a comenzar a ser canalizados hacia la esfera financiera. Entonces, lo que tenemos es vasos de transmisión de la economía real, esos excedentes originados en la economía real van a ser canalizados hacia la esfera financiera. Entonces, ¿cuál es la causa de la crisis del 29? O el origen de la causa, la economía real, que canaliza esos excedentes hacia la especulación bursátil. Exacto. Hacia la compra de valores en el mercado, o sea, hacia la compra de bienes en el mercado de valores, ¿sí? Ya va a dejar de reflejar la marcha de la economía.
Te va a llegar un momento donde, que es típico de cualquier crisis financiera, los valores de la esfera financiera van a dejar de reflejar de una manera más o menos aproximada, nunca es mecánica, la dinámica de la economía real. Entonces, ¿cuál es el origen de la crisis del 29? ¿O dónde está el punto? En la economía real, en esos excedentes que se transfieren hacia la esfera financiera. No se origina en la esfera financiera, ¿sí? Daniel, perdón, ahí. Sí, lo que pasa es que viendo un poco también los videitos, los cortitos, que no me acuerdo si Alan lo había mencionado también, hace mención que en un momento se abre el juego financiero para que participe también incluso hasta un lustrabotas. Dice que a partir de la deuda que empieza a emitir Estados Unidos con la venta de bonos, que le da participación al público en general, ya empiezan a participar en el juego de la bolsa cualquiera, no solamente gente formada. Pero como era el esos principio. videos nosotros se los ponemos siempre a título complementario. No lo tomen. ¿Por qué les digo esto? Y ahí volvemos a la clase número 1. Ustedes, o sea, obviamente hay lecturas diferenciadas, no hay consenso sobre esto, pero inclusive Bain lo dice. Claro, a eso iba, porque son dos hipótesis. Decir, bueno, no, pero mira, te voy a lo que dice, esos textos, esos cortos documentales tienen sus problemas, ¿sí? Y cómo los podemos plantear. El padre de los Kennedy dice, en algún pasaje del texto que tenían para leer hoy, si un lustrabotas sabe tan igual o más del mundo financiero que yo, me tengo que dedicar a otra cosa. ¿Por qué lo cita el autor? Porque en realidad forma parte de la mitología popular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el lustrabotas o que después de la crisis se tiraba todo el mundo por los rascacielos. En realidad, lo que no habría, quizás no sería del todo adecuado pensarlo en términos literales, ¿sí? Sí pensarlos en términos tendenciales. Y les explico en qué sentido. En el sentido de que lo del lustrabotas quizás nos da la pauta de la extensión del mundo financiero en la economía norteamericana de fines de la década del 20. ¿Sí? Esa extensión de las transacciones bursátiles no necesariamente nos tiene que llevar a pensar que el origen de la causa es financiero. ¿Se entiende? Que haya una extensión del mundo financiero no significa que la causa de esa extensión esté en el mundo financiero. Lo que dice el autor es que esa extensión del mundo financiero, esa sobrerepresentación, se origina en la economía real. ¿Sí? Se origina en la enorme productividad que tiene la economía norteamericana. Entonces el punto es que es un fenómeno de sobreinversión. Por lo menos lo que está planteando el autor. Como les digo, esto no es una verdad revelada, ni mucho menos. Hay muchas discusiones al respecto. La que va a plantear el autor es esa. ¿Sí? Lo importante en esta coyuntura de un práctico es que ustedes logren identificar muy bien qué está planteando el autor para no generar falsos debates con el autor. ¿Sí? Como que el autor diga, yo soy de Boca y usted no, porque como decía el autor que era de River, no, dijo que era de Boca. ¿Sí? Porque si no, no es bastante usual invocar al... ¿Cómo? Sería triste. No quiere decir que no sea de Boca. No sería triste. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es bastante usual endilgarle posiciones a los autores que en el fondo no las sostienen, ¿sí? Porque se generan a veces lecturas polémicas, y esto es una constante en el análisis de cualquier producción intelectual, ¿eh? No se preocupen, pero suele suceder muy a menudo. Por eso me parece importante clarificarles esto. Independientemente de los videos, la posición explicativa del autor es esa, ¿sí? ¿Yo por qué? ¿Cuál es mi preocupación? Que tengan en cuenta eso, porque si no se van a quedar con la explicación del texto, del video de 5 minutos, y el texto de 50 páginas me lo van a dejar de lado, y ahí me voy a poner muy mal. ¿Se entiende mi punto?
Profe, Bien, sí. entonces, como resumiendo un poco, una de las grandes causas de la crisis fue este tema de que la economía real canalizó los excedentes en la economía financiera. Sí. ¿Qué parte de la economía real? Con todos estos procesos que veníamos viendo, el sector concentrado, ¿sí? Pensemos que es una sociedad que podemos verla en términos de clase muy fracturada, ¿sí? Se tilda, no sé si se me tilda a mí, yo voy a prender, o a quién, voy a apagar la cámara. Es decir, esta sociedad que viene de consumo durable no es que es una sociedad idílica donde todos acceden al forte, a la casita en los suburbios, a la nevera, como dicen los norteamericanos, y la mar en coche. Recuerden que la mitad de la población está fuera de esto, viven en el campo y están a los palotes con los buitres, ¿sí? No la están pasando muy bien. Claro, que era como un cuarto de la población. Los Justamente. años de gloria o años felices justamente no les llega a los agrícolas, ¿no? Es justamente a ellos lo que les... Sí, no, y a buena parte del proletariado urbano. Tal cual. $5 for day, decía Ford. O sea, tampoco son $5, ¿se entiende? Es decir, la enorme productividad de la economía, estas grandes corporaciones generan excedentes enormes, va a decir el autor, que van a parar al mundo financiero. ¿Se entiende? Ese es el punto de la explicación del querido Keynes. Bien, 7:30. Yo parezco alemán. Ya relativamente analizamos el desenvolvimiento de la economía. Por eso vieron que yo les decía hoy, ¿por qué empezás tan atrás? Empezás tan atrás porque no podés entender la crisis si no entendés la dinámica estructural de la economía norteamericana en la década del 20. ¿Sí? Si no, llegás al 29 y no lo entendés. Yo igual, acá les voy a hacer una aclaración que quiero que se la graben a fuego. Generalmente este tema lo dan en los finales. Y no me canso de escuchar la gran Reutemann. Explican, desarrollan, hablan de la década del 20. Cuando llegan a la crisis del 29, se quedan sin nafta. O sea, la estructura de la economía norteamericana en la década del 20 tiene que les tiene que permitir a ustedes explicar el desenlace que se produce a los fines de la década. ¿Se entiende? No como compartimentos estancos, que es lo que precisamente el autor no hace. ¿Sí? Entonces vimos la década del 20, esa sociedad, la constitución de esta primer sociedad de consumo de bienes durables, la crisis del 29, las causas de esa crisis, y ahora vamos a ir a los efectos, a las consecuencias de esa crisis. Algo hablamos hoy al principio de la clase respecto a las consecuencias que tiene el escenario internacional. ¿Sí? Ahora nos vamos a detener en algunas otras cuestiones más. Pero antes nos vamos a detener. Les voy a dar un recreo de 10 minutos. ¿Y qué vamos a hacer? Algunos de los o las estudiantes de esta querida materia se va a encargar de explicar brevemente, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis, en términos sobre todo sociales y económicos? Y después los ensayos de salida de la crisis, ¿sí? Básicamente los New Deals. ¿Por qué es importante? Primero, no vamos a quedar con la mitad de la historia, sino, es decir, a partir de acá, este es el parteaguas. Después de 1929 se desarrollan efectos estructurales en Estados Unidos y en el escenario mundial que nos van a permitir entender muchos aspectos del siglo XX. ¿Sí? Y las tentativas de salida de la crisis también nos van a permitir prefigurar las opciones de salida que se da al capitalismo para salvarse de sí mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les pido? Antes de cortar, 5 o 10 minutos, ¿qué vamos a hacer? Quiero que
2 voluntarios, 2 o 3, primero para las consecuencias y después para los New Deals, se anime a explicarlos. Así el profesor descansa la voz, mira por la ventana la lluvia. ¿Quién se anima? Que no sea ni Alan, ni Daniel, ni Analía, que sean otras personas. Puede ser Adrián, puede ser Silvana. Bien, para los New Deals, ¿Marco? Bien, ¿el primero o el segundo? Ya que estamos así tan canchero. Bien, listo. Marco el primer New Deal. ¿Quién se anima con el segundo New Deal? ¿Silvana? Bien. Silvana, el segundo New Deal. ¿Y las consecuencias de la crisis? ¿Quién se anima? A ver, voy a abrir acá. Amancay, ¿cómo la ves? Paso. La idea es que se animen a explicar lo que estén en condiciones de hacer. Nada más. Esto no es una evaluación, ni mucho menos, sino la idea es, como les dije siempre, hacerlo más interactivo, no escuchar siempre la voz aburrida del profesor, sino que ustedes escuchen entre ustedes. ¿Quién se anima? Hola, profe. Sí, Hugo. ¿Vos te animás, Hugo? No llegué a esa parte, profe. Pero quería consultarle, como para cerrar. Sí. Entonces, la crisis, para que ya me cierre, se da en la economía real y podríamos decir que se refleja en el ámbito, en la esfera financiera. Sí, claramente es una crisis bursátil. O sea, la crisis de 1929 estalla como crisis financiera. ¿Sí? No, yo lo que intenté hacer es que ustedes vean las imbricaciones, las relaciones que hay entre economía real y economía financiera. La crisis del 29 claramente comienza como una crisis financiera, ¿sí? Que va a tener, y eso se los voy a dejar a ustedes, efectos dramáticos en la economía real, ¿sí? Profe, Con cientos de miles de desocupados, etcétera, etcétera. Sí, Hugo. yo compartí ahí en el chat, no sé si yo vi hace un tiempito atrás una charla de TEDx, puede ser, Sí. que explica lo que es un poco el sistema financiero y también lo que más o menos me imagino que habrá ocurrido en ese tiempo. Bueno, TEDx Montevideo. Bueno. Cópienlo, chicos. No lo vi, así que no podría recomendárselos. Pero sí, suma. Hay mucho material, ¿sí? Así que mi humilde sugerencia es esto, como principio metodológico. Ustedes lean y miren todo lo que ustedes deseen, ¿sí? Yo no soy quien para negárselos. Tengan en cuenta que nosotros nos basamos en una selección y en una determinada visión de un proceso histórico. Es importantísimo que ustedes sepan que claramente no es la única mirada posible, ¿sí? Pero es importante que la conozcan, ¿sí? Después, si ustedes quieren florearse, hacer jueguito y hablar de lo que se plantea en TEDx, Montevideo, lo que sea, no hay ningún inconveniente. Es más, alguno es dibujante y quiere hacer el dibujito, yo no soy quien para negárselos, ¿sí? Pero por eso digo, primero, la comprensión de las lecturas que nosotros les ofrecemos y después viene todo lo demás que me parece que sirve, ¿sí? Que mientras no los confunda y a ustedes les sume, me parece que está buenísimo. No le ponemos más inclusive porque hay líneas interpretativas que consideramos que los pueden confundir, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Hugo, ¿sí? Así que cópienlo, chicos, y no hay drama. Bueno, me Si quedan... lo puede ver usted estaría bueno porque después de paso me dice si
Me dice su ¿Vos querés que opinión. mire? Yo no soy muy fan de los té de excesos. Hay de autoayuda, hay unas cosas medias raras ahí, no soy muy fanático. Pero bueno, lo miro, no te prometo nada. No te prometo nada. Después vemos, Listo, ¿sí? profe. No hay problema. Ya que estás, Hugo, tan proactivo, ¿te animás? Sí, profe, yo me animaría Bien. con todo gusto, Cierto que pero vos leíste la mitad del texto. Bien. sí. Recuerden, chicos, ABC, los textos tienen que estar leídos íntegramente los martes, ¿sí? Eso es Profe, un ABC. Evelyn. a mí se me está retilando el internet, Bueno, no te pero quería preocupes. decirles de los conflictos, algunos de los que más creo que son los más importantes. Antes de que se vaya, y usted me dice si está bien o me falta alguno. Ujú, Una de las consecuencias es que, bueno, cerraron los bancos, quebraron en realidad, ujú. eh, hubo muchos despidos, eh, muchas personas quedaron sin trabajo y hacían, bueno, paro. Una de las consecuencias es que menores también hacían paros y los menores nunca habían trabajado, pero por consecuencia de necesidad en su familia, querían trabajar. Eh, Otra de las cosas era, ay, lo tenía, Vas bien. Te hago una pregunta, Evelyn. sí. Cuando vos hablas de paro, ¿a qué te estás refiriendo? A ver, para ver si entendiste. Yo lo que entendí que con que es que yo lo relaciono también con el presente, no sé qué se le refiere a ahí como en ese tiempo, pero en los videos también que mandaron, que se juntaban mucha gente y protestaban ahí en una, ay, cómo era, profe, la que se llamaba el lugar ese que protestaban? Que se juntaba toda la gente. Ujú. Bueno, ahí por eso, esto es un ejemplo clarísimo de algo que pasa habitualmente en Las historia. huelgas, eso, el paro sería Claro, la huelga de los pero Claro, claramente no, sí, sí, por eso me parecía importante preguntártelo. No se está refiriendo a las huelgas, ¿sí? Se está refiriendo a lo que dijo Adrián, a los desocupados. El paro viene de parado, de no tener trabajo, de quedarte parado, no a movimientos de huelga, ¿sí? Igual me parece muy importante que lo hayas mencionado porque, porque es una aclaración necesaria, ¿sí? Las palabras, ¿sí? A lo largo del tiempo también sufren modificaciones. Es decir, el sentido que uno le da a las palabras se modifica históricamente. Y el sentido de la palabra paro que tenemos en la actualidad no es el que tenían los norteamericanos de fines de la década del 20. Inclusive, es decir, puede haber diferencias semánticas a lo largo del tiempo, es decir, diacrónicamente, y diferencias de significado en términos sincrónicos en diferentes sociedades. Para un español, el paro sigue siendo la desocupación en la actualidad. Para nosotros no. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya me parecía, me Bien. sonaba raro. Bueno, no está mal. sí. Por eso digo, Evelyn, me gustó mucho tu apreciación porque para no arrastrar algo que me imaginé que muchos deben haber, se deben haber inclinado por ahí. Así que está muy bien. Está muy bien que lo hayas aclarado, que lo hayas planteado. Bien. Adrián está muy proactivo en el chat, así que Adrián, de una manera absolutamente democrática, te voy a poner para que hables de las consecuencias de 1929. Necesito tu confirmación, querido Adrián. Estás ahí, ¿no? Una medida de no te anda la cámara, el micrófono, empecé con los problemas técnicos porque no te voy a creer. No, me miente como me mentía mi novia cuando tenía 14. Me miente igual, me engaña. Yo Bien, ayudo, profe, con las bien. consecuencias. Alan va a ayudar. ¿Quién más? A ver, porque no los veo a todos. No, Adrián, sí, mira, vas pisteando como un campeón. Vas muy bien.
Bueno, Marisol, ¿puedo ¿está? tirar un punto para que alguien se anime, profe? Sí, sí, mi idea es que participen otros estudiantes, además que ustedes, que lo suelen hacer muy bien. Sí, que participan. Es decir, la idea es que otros se animen a hablar. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacer así. Entonces, Alan, Analía y alguien más se anima. Y Adrián van a hablar entonces de las consecuencias de la que se desatan a partir de 1929 y que nos permiten hablar de una gran depresión, la depresión más importante en la historia del capitalismo a nivel mundial, sumada a la de 2008 y esta pandemia que nos dejó medio en jaque, y después los ensayos de salida. ¿Sí? Son a ver, ya les digo, 7:45. ¿Sí? Marisol, hago algunos aportes sobre lo que planteé los compas después. Bueno, perfecto. Ahí está, cerramos, ahí tenemos ya el equipo armado. Bien, hacemos así, le volvemos y 55, ¿sí? Prepárense un té, un café, unos mates y volvemos en un ratito, ¿sí? Y ahí ya vamos cerrando. Sí, profe. Yo me voy a preparar unos mates. Los voy a arreglar. Dale, profe.